Y es un tema que es complejo, como habéis visto por la exposición de Andrea, que nos ha hecho una foto pues muy extensa de lo que hay, ¿no? Y que muchos conceptos pues creo que han quedado pues, bueno, muchísimo más claros y aún así viendo la complejidad que hay detrás, ¿vale? Entonces, la violencia vicaria, ¿vale? Esta manipulación, utilización de los y las menores para dañar a la mamá, ¿vale? ¿Qué vemos normalmente? Vemos el resultado de muerte, que es la punta del iceberg, ¿vale? Cuando sale en una noticia, cuando tal. Luego Andrea también ha explicado que hay otro tipo de violencia vicaria en la que las mamás siguen ahí, las criaturas siguen ahí, ¿vale? Aquí tendríamos la física, que es sobre todo en la que se ha centrado ella, directa hacia las criaturas, que esta pues ya ¿no? Lo hemos entendido, lo vemos y tal, pero luego hay otra. Y esta otra está tomando en estos momentos una envergadura en el Estado español, y yo creo que vosotras lo podéis ver, que es a través de un control coercitivo, ¿vale? De los niños y de las niñas. Entonces, a ver, yo os voy a lanzar una pregunta. Uy, ¿esto? Ah, vale. ¿Existe la interferencia parental? ¿La manipulación? ¿Existe o no existe? ¿Qué pensáis? ¿Que sí? Vale. ¿Hay alguien que piense que no? Que aquí, que decir, todos son opiniones. Vale. ¿Me estáis validando el SAP? No. Vale. ¿Cómo me explicáis que creéis que sí, que existe la instrumentalización sin validar el SAP? Nuestra estrategia por lo menos ha sido más hablar de violencia vicaria en esos casos donde hay una manipulación, una instrumentalización, y no hablar del SAP. Sí, claro, pero entonces utilizas la instrumentalización para lo que te interesa, ¿no? Te podrían decir, a ver, Estás haciendo de abogado y algunos, sobre todo algunos, lo dirán. Ay, sí, sí. Pero yo estaba ¿Vale? pensando que existe Sí. manipulación por parte de los hombres con sus hijos. La manipulación por parte de los... Que los hombres manipulan a sus hijos para... O sea, que eso ya se ¿Vale? viole. ¿Y las mujeres pueden manipular a Pueden. los hijos? Sí, pueden. Vale, bien, también pueden. Entonces, o sea, la manipulación existe. Y vuelvo, ¿qué pasa con el SAP entonces? ¿Por qué lo han prohibido? Vale, a ver, este ha sido un punto tremendo en el que se han enfrentado las profesionales y se han enfrentado contra el movimiento feminista, obviamente, porque ¿qué pasa? Yo, profesional que trabajo en servicios sociales, en equipos de atención a la infancia, ¿cómo me van a venir a decir estas que la instrumentalización no existe si yo lo estoy viendo? Yo estoy viendo cómo los hombres manipulan y las mujeres evidentemente, porque esto ya es inherente a las mujeres, ¿vale? Entonces, estando en este punto, se ha logrado encontrar una solución a esto, que es la siguiente. Es decir, la manipulación existe, claro que existe. ¿Qué hace la LOPIBI? Que es la Ley de Protección a la Infancia. La LOPIBI dice que está prohibido el falso síndrome de alienación parental, porque lo que estaba sucediendo era que los padres, los progenitores, acusaban a las madres de manipular a los hijos y a las hijas. Cuando estas mujeres estaban denunciando por abusos sexuales, ¿vale? Y las custodias se daban a los maltratadores. Esto llegó a ser tan grave y tan sistemático de estas custodias acusando a las madres de algo que no era, ¿vale? Porque no era ellas que manipularan, era que había, o sea, que existían estos abusos sexuales, que se prohibió el falso síndrome de alienación parental. De ahí se derivó, erróneamente, decir que la instrumentalización, que la manipulación no existe, y ya teníamos el pollo montado. El pollo montado en el sentido que al final, ¿quién sale peor parado? Pues las madres y sus criaturas, ¿vale? Porque no tenían resultados. Y no tener resultados significa que las que eran acusadas de falso SAP se las culpabiliza a nivel judicial y se les dice, tú estás instrumentalizando, y se da la custodia al progenitor. Y luego, ¿qué pasa?
que las que están bajo el control coercitivo, que es lo que veremos ahora, que existe una instrumentalización, como bien decías, por parte del padre, ¿vale? A los menores no se tienen en cuenta. Y curiosamente aquí sí que se escucha a los menores. ¿Sí? O sea, ahora en estos momentos en la Administración de Justicia y en las administraciones en general, el eje principal es escuchemos a los menores, porque no se les está escuchando, ¿vale? Curiosamente, y aquí viene un sesgo importante, que es que se les escucha, o sea, no se les escucha cuando muchas veces, o sea, cuando están diciendo la verdad, entonces no, acaban en manos del progenitor, pero es que luego cuando son manipulados, no se les, o sea, sí que se les escucha, ¿sí? Entonces ahí sí que se les tiene en cuenta, para acabar con el mismo resultado, retirada de la custodia a la madre. O sea, al final del camino, estáis viendo, esto hace así y acaba en el mismo resultado, que es este arrancamiento, ¿vale? Esta retirada de custodia. Esto ha ido increciendo con los años. ¿Por qué? Pues porque antes era el estereotipo, pues una separación, el progenitor pues se va con otra y la madre en su ámbito privado, porque además no, pues las mujeres no trabajábamos, ¿no? Se quedaba ahí con las criaturas y a ver si tenemos suerte si nos pasan la pensión. Este era el escenario, ¿vale? El escenario típico. Hoy en día no. Hoy en día tener familia es popular, tener familia vende, y sobre todo si estamos ante perfiles narcisistas que encuentran y utilizan el sistema para decir, vale, ok, ¿te quieres separar? Porque ahora lo veremos, son ellas las que deciden separarse, ¿eh? ¿Te quieres separar? No te preocupes, sepárate, no vas a volver a ver a tus hijos. Y esto lo tenemos según la geografía española, diferentes maneras, pero es siempre el mismo mensaje que además verbalizan, ¿vale? Entonces, vamos a ver en este escenario cómo detectamos esto. Porque ahora es como complicado, pero sí que os puedo decir que los indicadores son muy sencillos. Y has visto un caso, y seguramente vosotras alguno ya habréis visto, has visto uno y los has visto todos. Porque es así, es un patrón. Ellos hacen y dicen lo mismo y ellas, ¿vale? También se ven en una situación en que, claro, las actuaciones son muy similares. Esto nos facilita porque nos puede adelantar a decir, vale, ok, estoy detectando que aquí hay un control coercitivo, ¿vale? Pues venga, yo ya puedo actuar de una determinada manera. Que aquí es lo importante, porque luego vais a realizar informes que van a la Administración de Justicia. Si este informe no ve lo que está sucediendo, es cuando se procede a la retirada de la guardia y custodia de la madre. Y aquí es donde entra lo que decía Carmen de las alianzas que suceden, porque el narcisista o no narcisista, el progenitor maltratador, es encantador. Y veremos que en control coercitivo no solo es encantador, que tiene un discurso articulado, que intenta generar ese vínculo, estamos hablando de un empresario, abogados, psicólogos, o sea, gente socioeconómicamente potentes. O sea, no tienes un tío oyendo voces por ahí que dices, ah, mira, o el típico maltratador, ¿no? El que nos pensamos que es de manual, porque también a veces se puede caer en el error de pensar que solo determina gente con pocos recursos, pues las mujeres tienen pocas herramientas. No, aquí estamos hablando de mujeres muy formadas. De hecho, ¿vale? Está estudiado que las mujeres con menos formación, ¿vale? O sea, menos formación decimos sin estudios universitarios, tardan 8 años en detectar y expresar la violencia. ¿Cuántos años creéis que tarda una mujer con estudios universitarios? Si una sin estudios tarda 7, una con formación universitaria, ¿cuántos tarda? 14. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay unos condicionantes sociales. Porque claro, ¿cómo me va a pasar esto a mí? O sea, es que qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Y además, como tengo ciertos medios, ciertas habilidades, no necesito el recurso público, porque no me voy a ir a un servicio social a pedir ayuda económica, yo me lo voy gestionando. ¿Vale? Recordemos que de cada 10 mujeres, 7 son víctimas de violencia de género. ¿Vale? Entonces, y esto no mira de recursos económicos, ni formaciones, ni de nada. Entonces, vale. ¿Cómo es un control coercitivo con estrategia de alejamiento materno-filial? Hay un objetivo y una obsesión, que es quitar
el contacto, retirar el contacto de las criaturas con la madre, ¿vale? Entonces, el progenitor ahí va a empezar a elaborar sus estrategias, pero que bueno, que veremos que las podemos detectar, ¿vale? Ya hemos hablado de esto. ¿Ha quedado claro qué es lo que ha pasado con el SAP? ¿Alguna pregunta? Porque no es, no es evidente, porque esto ha generado muchísima confusión, pero ahora tenemos el control coercitivo, que es donde nos podemos agarrar para explicar qué es lo que pasa desde un punto desde una perspectiva de violencia de género en esas situaciones. Vale, la primera cosa que sucede, que hay que diferenciar como profesionales entre una separación o divorcio conflictivo y la violencia vicaria, este control coercitivo, ¿vale? Esto, que suena obvio y que lo veis aquí y decís, sí, claro, obviamente no es tan claro, porque no se logra, ¿vale? Y aún menos en instancia judicial. Cualquier denuncia, cualquier cuestión que haya que genere cierto alboroto, desde la Administración de Justicia va a ser visto como un conflicto entre progenitores. Y esto tiene unas consecuencias muy graves, porque equipara la madre al padre, que están en una misma situación, ¿vale? Y entonces, cuando hay un divorcio conflictivo, obviamente no hay violencia, no hay utilización de los menores, simplemente son dos progenitores que se llevan mal y que no están sabiendo gestionar la situación. Y de aquí se derivan las sentencias que tenemos, es decir, porque ¿qué sucede? Cuando un juez o una jueza entiende que es una separación conflictiva y que además el papá, porque qué bien, ¿no? Este papá tan diligente que señala la falta de capacidad parental de la madre, y lo hace bien, lo hace estructurado, lo hace con razonamiento, lo hace y además cuando vienen a declarar que, claro, ¿qué le pasa a una mujer que está sufriendo esto? ¿Va a tener un discurso fluido? Esto lo has mencionado, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es un desastre. O sea, o se ponen a llorar, o no, el discurso no está bien articulado. O sea, el parámetro judicial de una declaración tenida en cuenta, esa mujer es imposible que cumpla los requisitos, ¿vale? Por la situación que tiene ella y lo que está viendo y el daño que se le está ocasionando a sus hijos o a sus hijas. Cuando llegue a instancia judicial, seguramente los ve poco, no los ve, los niños se han vuelto agresivos, no entiende absolutamente algo de lo que está pasando, va a buscar amparo a la administración pública, y ya se ha mencionado antes, y que se encuentra con una administración que va a hacer costado al padre, porque el padre sí que en sede judicial va a tener un discurso articulado. Y como no se va a ir más allá, esto que dices, ostras, investiguemos, miremos, en sede judicial obviamente no se va a hacer. Entonces el padre, con ese discurso, produce las miles de retiradas de guardas y custodias que están sucediendo en estos momentos. Y cuando os digo miles, son miles. Ahora acabamos de publicar un estudio de la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia vicaria en la Administración de Justicia. 223 madres, se dice rápido, 223. Y eso es una foto de qué está pasando. A todas les han retirado la guardia y custodia, médicos, pilotos, psicólogas, abogadas, y no por la profesión, pero que eso te da un indicio en cuanto al razonamiento. Luego hay que ver, ¿no? Porque luego podría ser que hubiera una persona, pero curiosamente se dan estos perfiles, no hay falta de capacidad parental previa, hay una retirada bien por la Administración de Justicia o bien de facto por el padre, porque lo que decíamos, no les pasa nada, si hay incumplimientos no les pasa nada. Entonces, estas situaciones son las que nos estamos encontrando en estos momentos, y este estudio hace pues esta foto, ¿no? de un inicio de que hay un hecho, dejan de tener contacto con las criaturas y qué es lo que sucede. También se ha dicho aquí, o sea, la violencia vicaria, o se dijo ayer, no va nunca a menos, siempre va a más, ¿vale? Entonces, no nos sirve decir, claro, bueno, es incipiente, empiezan a suceder cositas, vemos que los niños se vuelven un poco agresivos, etc. Bueno, veremos. Desgraciadamente la experiencia nos dice que pasamos de una violencia vicaria leve a una grave, a una muy grave. También tener en cuenta que a la muy grave
no es de generación espontánea, ¿vale? Hay una secuencia, pero ¿qué pasa? Que ninguna madre que trabaja, que se cuida de los hijos, que en un momento dado dice, vale, me voy a separar, puede pensar una cosa así, porque de hecho lo que sucede es que cuando el progenitor verbaliza te vas a quedar sin casa y sin hijos, ellas normalmente es, bueno, no les dan crédito, ya se le pasará, está enfadado porque ahora... y en control coercitivo, ¿qué sucede también? Que en algunos casos hay violencia física explícita, pero en muchos otros no, ¿vale? Entonces, hay violencia psicológica, esto siempre porque este tema del control, ellos, claro, es un perfil de hombre determinado, que tiene un tema con el control, ¿no? Eso está ahí, pero no necesariamente hay un estallido, con lo cual, si la mujer es hábil, que suelen serlo, va toreando, bueno, una situación en la que al final te vas acomodando a gestionar los niños de una manera, a tal, hasta que la mujer decide separarse. ¿Y ahí qué pasa? Que eso es un factor estresante que el narcisista maltratador no sabe controlar y aquí explota todo, ¿vale? Eso es el detonante. Si no, queda oculto, queda lo que se dice bajo barra, no hay factor estresante, está todo bien, ¿vale? Hasta que llega ese momento. Bien, vale. ¿Por qué hablamos de violencia vicaria? ¿Vale? Y porque es una patita de la violencia de género si este control coercitivo lo pueden ejercer tanto hombres como mujeres. La LOPIBI recoge el control coercitivo como que lo pueden producir el progenitor o la progenitora. Bueno, vamos a decir bueno porque al menos han puesto algo, es que no había nada. Y además en el borrador, que vamos a ver qué es lo que llega, en el borrador señalan que hay una obligación de la Administración de Justicia en que si se dice que hay violencia, ¿vale? Tienen que investigar y ver si realmente, que sería todo un detalle porque es que no lo hacen, investigar si realmente eso se está dando o es fruto del control coercitivo. Es decir, que el rechazo del menor o la menor viene de un control coercitivo. Esto sería fantástico, ¿vale? Porque ¿qué nos permitiría decir? Vale, hay un rechazo, hay violencia, ¿vale? Vamos a ver, ¿hay violencia o hay un control coercitivo? Entonces, ¿por qué violencia vicaria? Porque la situación, primero porque el vínculo materno-filial no es el mismo que el paterno-filial, obviamente por cuestiones físicas, ¿no? Y porque estamos en una sociedad en que el vínculo materno, pues en general será la madre que se ocupará mayoritariamente de las criaturas, con lo cual el progenitor sabe que el daño es brutal, ¿no? Va a atacar a ese eje, a ese centro de la mujer. Y las consecuencias son diferentes, es decir, por ejemplo, que se ha mencionado violencia económica. La violencia económica la va a ejercer el progenitor contra la madre, obviamente, con unas consecuencias devastadoras, es decir, mujeres que a lo mejor tenían un poco de patrimonio, un piso, acaban perdiendo el piso, el trabajo, porque ¿qué pasa? Psicológicamente no se puede sostener una situación así. Yo he visto ejecutivas de Accenture caerse, pero caerse porque claro, las acaban echando. O sea, por muchas habilidades que tengan, muchos esto que tengan, da igual. O sea, tú estás viendo que, ostras, y ahora ha pedido la guardia individual y me está acusando de cosas que no son verdad, pues que se le está dando credibilidad a ello, ¿no? Y entonces ya se ven en una retirada de la guardia y custodia. Y cuando sucede la retirada de la guardia y custodia, claro, esa mujer, se dedique a lo que se dedique, es que no puede continuar. ¿Qué sucede? Que eso conlleva que ¿cómo vas a pagar el alquiler o la hipoteca? Y luego ¿qué vas? ¿A sede judicial? ¿A decir que no tienes trabajo? ¿Que no tienes que no puedes pagar una hipoteca o un alquiler? ¿A reclamar esa guardia y custodia que te han quitado? Pues os podéis imaginar qué les dicen, ¿no? Entonces, la violencia vicaria para las mujeres tiene unas consecuencias, bueno, derivadas de la violencia de género. Lo que no quita que en los casos en que hay una mujer que hace una instrumentalización de uno o una menor, ¿vale? El progenitor salga impecable, no. Los padres también están destruidos y esto existe.
y flaco favor es negarlo, porque esto existe. Entonces, es simplemente situar las cosas correctamente. Sí que es verdad, a mí me da la sensación, pero no está estudiado, o sea, hay que ser cauteloso, es que últimamente, en estos últimos años, sí que hay un aumento de control coercitivo por parte de los padres, ¿vale? Que es como que la balanza cada vez se utiliza más para dañar a las madres. Aunque lo otro también está. ¿Qué tenemos de normativa? Tenemos, y ayer unas normativas buenas, en que reconocen que no se puede ejercer la violencia de género ni la violencia psicológica. Vete tú a un juzgado a decir que esa mujer psicológicamente hay una violencia psicológica bestial, ¿vale? Porque la violencia vicaria no está tipificada en el Código Penal, con lo cual no se puede denunciar, ¿vale? Ni caso, si ya con lo que es denuncia de violencia física los archivos son impresentables, muchas veces, o sea, yo he visto con pruebas, es decir, testigo, parte de lesión, un archivo porque el juez considera en ese caso que la madre no tiene miedo. Le ha respondido en la grabación donde se oye el golpe y que le dice no me pegues, lo ha dicho muy tranquila. Lo dice muy tranquila porque tiene sus hijos delante, ¿vale? Entonces, la normativa que hay, y sobre todo en Cataluña, es muy buena. La aplicación es absolutamente desastrosa. De aquí se ha derivado un protocolo marco de la Generalitat que habla sobre la diligencia debida, que al final os hablaré un poco de esto, ¿no? De esta exigencia a los profesionales y a las profesionales, ¿vale? Exigencia, pero que luego también vosotras tenéis que ver qué herramientas tenéis y qué protección tenéis, porque no tenéis mucha, ¿vale? Entonces, por no decir muchas veces, ninguna. Vale, entonces, vamos a los indicadores. Yo os pasaré la tabla, ¿vale? No hace falta que lo apuntéis. Bueno, Anne os pasará... ¿Dónde están? Ahí. Anne os pasará la tabla, ¿vale? Y con la ponderación. Es súper fácil. En una primera visita podéis hacer, o en una segunda, porque en la primera quizás habéis visto cosas que decís, uy, esto me suena raro, vamos a mirar, ¿vale? Entonces, en ese momento, ¿qué os explicará la mujer? La mujer, la madre, os explicará que en el momento de o sea, que ella está en un momento en que los menores conviven con el padre, ¿vale? Es decir, hay contacto, de alguna manera, si no el control coercitivo no se puede dar, ¿vale? Esta manipulación, obviamente, si no hay contacto, no es posible, ¿vale? Aquí, pues, hay contacto, ¿vale? La madre es la que toma la decisión de separarse, ¿sí? La toma por el motivo que sea. Y ahí es donde se detona lo que os explicaba de que, bueno, el perfil de estos hombres, ante la pérdida de la posesión, ¿vale? Vamos a activar, como no te voy a matar porque me ensuciaría las manos, pensemos en qué perfiles son razonables, es decir, hay mucha cabeza, vale, pues vamos a por los niños y las niñas. Perdona, el indicador número 1, ¿Sí? ¿los hijos por qué viven con el padre? Porque o tienen una custodia compartida, que suele ser la mayoría de los casos, en algún caso porque todavía no se han separado y el padre ya empieza a alejarlos, y entonces la madre... decisiones de los hijos también, o sea, quiero decir, ¿los hijos viven con el padre porque lo decide quién? No, por sentencia judicial. Ah, ya tiene la sentencia, vale. A ver, o también hay casos en los que... porque aquí, o sea, todo lo que os voy a poner es de ejemplos reales, que ayer comentábamos, la realidad supera la ficción, pues sí, y de lejos, pero de muy lejos, creo que todas las que estamos aquí lo sabemos. Pueden haber casos en que haya una guarda individual materna, y esto yo he visto varios, ¿vale? O sea, es un patrón que existe. Guarda individual materna, la madre decide separarse, el padre le dice, muy bien, sepárate porque vas a ver lo que te pasa. La criatura en ese momento a lo mejor tiene 6 años, ¿vale? Y el padre va viendo, es que depende, como hay varios casos, a la niña, a los niños, los va viendo, y llega a la edad crítica, 11 años. Estamos a 1 año de la declaración judicial, ¿vale? Y ahí ya se prepara el terreno. Hay casos en que la criatura puede decidir, porque el padre se lo pide,
que se va a vivir a casa del padre. ¿Qué suele pasar? Las madres pueden pensar, bueno, quizás está pasando un mal momento, dejo un poco de tiempo, siempre hay como permisividad, ¿no? De decir, no, pues venga, ¿qué pasa? Que se van y ya no vuelven. Y entonces aquí es cuando el padre presenta la solicitud de cambio de medidas, ¿vale? Tengo un caso que es uno de los más graves que he conocido, que es una niña. Sucede esto, la niña cuando se va con el padre hace un intento de autolisis, el padre presenta al cabo de un año, habiendo ya el intento de autolisis previo, una solicitud de cambio de medidas, la niña otro intento de autolisis y se ha ido por su voluntad, porque el control coercitivo es muy puñetero, ¿vale? Y aquí es donde como profesionales es muy complicado, la línea es muy fina, ¿dónde está la voluntad? ¿Y dónde está realmente el control coercitivo? Pero una vez esto se cumple, eso es control coercitivo, por mucho que venga la criatura a decirte, no, que además tú lo has dicho, no, me voy con mi padre voluntariamente. Voluntariamente, vamos a mirar dónde está esta voluntariedad y qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Porque, ¿qué está pasando? Que lo has explicado muy bien, se activan todos estos mecanismos de supervivencia. Entonces, en este caso, la niña, segundo intento de autolisis, vista judicial, y el juez, ¿qué hace? Guarda individual paterna. Guarda individual paterna, señoría, 2 intentos de autolisis, la niña. ¿Pero qué tenía miedo el juez? Y esto es lo que suele pasar a los jueces y a las juezas. Que claro, si la criatura se quiere ir con el padre, no van a mirar. Entonces, ¿qué hago? Si ya veo que hay cosas raras, porque ya lo estoy viendo, tampoco son... Quiero decir, ya lo ven, hay cosas raras, sí. Pero ¿qué hago? ¿Una guarda individual a la madre y luego la criatura se va a escapar? Y aquí viene el gran temor del juez o la jueza. Y le puede pasar algo. ¡Ah! Y yo habré hecho una mala resolución. Es mucho más conservador para mí, que ahora está con el padre, que se quede con el padre y es la voluntad de la criatura. Ya está. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos los desastres que están... ¿Sí? Que hasta la Unión Europea ha dicho, Estado español, ¿qué estáis haciendo con las guardias y custodias? Naciones Unidas ahora. Naciones Unidas ha activado todo un protocolo y están sabiendo, pero ¿qué pasa con este país? Y muchos otros, porque es un tema que está generalizado, pero aquí es muy paradójico porque la normativa es muy buena y en cambio la aplicación es tremenda. Entonces, seguimos. El padre amenaza a la madre y es una amenaza explícita. Él lo va a explicar, no se lo va a callar, Y es lo que os decía, pero la madre, no, ¿cómo me voy a quedar sin mis hijos? Si yo he estado toda la vida cuidando de ellos, que bueno, no me lo creo, o sea, es que no es no entra en el parámetro, ¿vale? Pero él hace la amenaza y esto ya nos dice un perfil, por lo tanto tendremos una mujer que vendrá con este relato: yo he decidido separarme, el progenitor me ha dicho, ¿no? Me ha amenazado de esto y lo otro, ¿vale? Y el cuarto indicador es que antes de la separación la relación era una relación de apego seguro. O sea, esta madre nunca se le ha cuestionado su maternidad. Se le empieza a cuestionar su maternidad del momento que decide separarse, ¿vale? Antes no. Quizás ha estado 7 años, 8 años, los que sean, con una maternidad que a ojos del progenitor no tenía, ni a ojos de nadie tenía ningún problema, ¿vale? Entonces, algún tipo de violencia, lo que os decía, ¿no? Psicológica, pero puede ser muy tenue aquí. No hay una violencia vicaria contra el hijo directamente, agresión física, ¿vale? Y contra la mujer puede ser que no la haya. Y entonces lo que decíamos, muertas en vida, porque al final, vale, a ti no te han tocado ni un pelo, pero ¿qué hubieras preferido? Porque claro, luego lo que viene es tremendo. Y no puedes saltar del proceso, porque si no dejas a tus hijos desamparados. O sea, yo es cada día que hablo con madres que me dicen, yo no puedo más, y cuando me caigo y digo, me voy, dejo el proceso judicial porque me está arruinando, porque no puedo seguir con esto, claro, al cabo de unos minutos pienso, pero es que los voy a dejar ahí, yo no puedo hacer eso, no los puedo dejar.
y se me va a llevar la vida por delante, pero yo no los puedo dejar. ¿Mm? Entonces, vale, ¿qué sucede? Que vamos avanzando, ¿no? Pues sucede todo esto y las criaturas van con el padre en estas custodias compartidas o estos fines de semana, ¿vale? El régimen que tengan, y cuando vuelven empezamos a ver que están agresivas, ¿vale? Y al principio hay incomprensión, porque dicen cosas muy extrañas los niños. No nos gusta la comida que haces, te ha gustado toda la vida, y ahora no te gusta, no, pues tu comida es un asco, no me quieres. Un clásico que ahora yo he visto en decenas de casos es con el tema del móvil, ¿vale? Porque claro, el tema del móvil, aquí podemos ejercer mucho control, además hay adicción a pantallas por parte de las criaturas, porque estas criaturas empiezan o sea, las consecuencias que ahora lo veremos son tremendas. El tema de los móviles, un episodio muy recurrente, que es que vienen de la estancia paterna sin límites en la pantalla, ¿vale? Vosotros imaginaros una semana, una criatura de 12 años, ¿vale? 13 años, sin límite. Y vienen hechos unas fieras, porque claro, si ya de normal cuesta a un niño o una niña decirle 1 hora o 2 horas, porque ya 1 hora parece poco, ¿vale? 2 horas y cuando toca la retirada del teléfono, yo creo que todas las que aquí pues tenéis hijos de estas edades es complicado porque los niños, bueno, quieren seguir. Claro, pues una semana de barra libre y vas tú y le dices, no, barra libre no, te voy a poner un horario, ¿Qué pasa? La criatura no suelta el móvil, ¿vale? La madre se lo dice 1 vez, 2 veces, 3 veces. El móvil. ¿Qué pasa la 4ª vez? ¿Qué hará la madre? ¿Y qué va a suceder? Que él lo vive como una agresión. Exactamente. ¿Qué va a suceder cuando la criatura lo vive como una agresión? Que me voy con mi padre. Me voy con mi padre, ¿qué más? No responde ¿Mm? agresivamente. Responde agresivamente, o sea, puede llegar a pegar, ¿vale? ¿Qué más? Porque yo aquí he visto un poco... Poned la imaginación, que os quedaréis cortas. Lo va contando y... entonces, Lo va contando. ¿A quién lo va a contar? al padre. Sí, a profesores. ¿A quién más lo podría contar? Puede hasta llegar a llamar al 112. Sí, sí. Claro, claro, pero yo de estos casos, o sea, he visto unos cuantos, 112, mi madre me pega. Sí. Y la madre, no te he pegado, te he quitado el móvil. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues una llamada al 112 y luego aquí también he visto, me has pegado, se lo diré a papá. ¿Y qué hace papá? Venga, vamos. Vamos, no, pero van muy preparados. Van a ir al juzgado, obviamente. ¿Y antes qué van a hacer? Antes, Llevarse. servicio sanitario. ¿Qué van a hacer? Vale. ¿Qué va a pasar? ¿El facultativo va a haber una lesión? No. ¿Pero qué va a escuchar? ¿Y qué va a poner en el informe? ¿Qué va a hacer el padre? Ir con eso. El niño refiere. Claro, yo no veo nada, no hay, miren, no tiene nada roto, no tal, pero el niño refiere y refiere dolor. Sí, todavía le duele, ha pasado hace 3 días el tirón, pero todavía le duele. ¿Vale? Esto yo he visto madres, algunas que les han, con esta estrategia, porque además son comunes estas estrategias. O sea, es como si se enchufaran todos a una misma fuente. Y es que es increíble, por eso los patrones ha sido, bueno, pues se pueden trabajar perfectamente. Presentan el parte, entonces lo que he visto yo es en casos que la madre se ha dictado una orden de alejamiento contra la madre, varios casos, yo supongo que esto también lo habrás visto, órdenes de alejamiento, estas van rápido, igual que las otras no van, estas os aseguro que van rápido. Y en el caso que no se ha dictado orden de alejamiento ha sido por los pelos.
por los pelos, porque ha habido alguien por los pelos. ¿Y tú crees que, igual que nosotras estamos organizadas, que los padres están organizados y tienen estos en foro coches que también dicen chipas, eso también está? Bueno, hay asociaciones que además están ligadas a la extrema Se derecha. nos ocurre a todos lo mismo. Porque aquí, claro, sí, Claro. sí, no lo sé, es que no lo sé, o sea, es increíble, ¿eh? No lo sé porque no lo sé. Yo no sé si es por el tipo de perfil que van a Hoy caer en día en... que buscas todo en internet, igual dices, si tu mujer no sé qué, y te sale, yo que no sé. A ver, están en asociaciones, o sea, están en asociaciones, son súper proactivos, súper bélicos, ¿vale? Y claro que trazan estrategia, sí, una parte Pero de las aparte, estrategias. aparte de la estrategia, yo pienso que también hay un consenso en... Ciertos temas. Es que los hombres también son víctimas. Esto Bueno, sí. llega como agua de mayo, ¿no? Entonces, Sí. ojo, que es el hijo el que lo ha dicho, no es que nadie ha dicho Bueno, es la nada. utilización de... De pronto... es tan Porque fácil. luego es verdad, de repente tendremos un hombre que un padre que se le ha separado de su hijo, de su hija. Sí, esto es lo que os decía. Sí, existen. Sí, lo que pasa que ¿qué hacen estos? Utilizar esto para una victimización enorme. O sea, son las víctimas no son nunca los hijos, son ellos, víctimas de la sociedad y de... Sí, y además muchos de estos hombres tan formados, tan preparados y con una planificación tan clara, son la actitud muchas veces es de, a ver cuál es la palabra, es condescendencia. Estos no utilizan la desautorización de la mujer, sino la condescendencia de, bueno, ya ves que... Bueno, esto que se mezcla con la falta de empatía, que Sí, esto es muy sí, sí, importante, ¿eh? totalmente. O sea, tenéis que pensar que no hay empatía y esto a veces es muy difícil de entender cuando tú sí que tienes empatía, ¿no? O la gente en general tiene un cierto grado. Ahí no hay empatía, ¿vale? Entonces las actuaciones y la utilización de la administración pública es brutal, porque al no tener empatía, ven, o sea, eso es un ajedrez. Tienen los niños, tienen, mira, tal educador social, estamos haciendo un buen vínculo. Yo he vivido San Juan de Dios, ¿vale? Que es el hospital de referencia en Cataluña con tema de menores, un trabajador social haciendo alianza con un progenitor a tal nivel que el trabajador social acabó enviando los correos que le enviaba a la madre, se los envió al padre. ¿Vale? Obviamente fue expulsado. Claro, lo echaron, ¿vale? Pero un momento, no lo echaron o sea, lo echaron porque la madre se dio cuenta, porque eso se aportó a la audiencia provincial. Y ahí la madre se percató que el trabajador social avalaba que la madre había agredido a los sanitarios, que era antimedidas COVID, que no cumplía unas cosas. Claro, cuando la madre lo vio dijo, ¿esto qué es? Me voy al hospital, que ahí hizo su trabajo, investigaron, no, obviamente ni habían agresiones, ni había contraindicaciones con el tema, o sea, no había nada de esto, y el trabajador social, bueno, a mí me consta que desapareció, ya no está, no sabemos, ¿vale? No voy a decir que lo han echado, desapareció, ya no trabaja en el hospital. Esto desgraciadamente, aquí hay una aplicación de diligencia de vida, o sea, obviamente este trabajador incumple la ley, hay una falta de diligencia de vida y el hospital aplica las sanciones pertinentes, ¿vale? Pero no es lo habitual, no es lo que suele pasar porque no se aplica ningún protocolo de diligencia de vida a ningún trabajador o a ninguna trabajadora. Sí que se aplicó, este es el único caso que conozco que se ha aplicado y conozco otro caso que se ha aplicado. Y este caso es de una mamá que trabaja en un hospital, su hijo tiene cáncer y el padre se lo ha arrancado, ¿vale? Y ella no tiene acceso a saber cómo está su hijo, porque o sea, el padre bloquea, ¿no? Que es uno de los indicadores, hay un bloqueo de la información a centros escolares, centros sanitarios, etc. Entonces, a la madre se le dificulta mucho. Sí que es verdad que en algún momento puede llegar a hablar con alguien, pero no, o sea, un seguimiento médico así. ¿Qué hace la madre desesperada? Entra en el expediente médico del hijo, que no está en su hospital, pero que tiene acceso.
¿Qué sucede? Que se le cae el pelo a esa mujer. Sí, exactamente. El padre lo denuncia, aquí también fueron muy rápidos, expediente disciplinario y sanción. ¿Vale? Sí, es bueno, es duro, vale, entonces los cambios de conducta en el indicador. O sea, os van a hacer un relato estas madres de cómo vuelven las criaturas, que vuelven así, ¿vale? Y así es a diferentes niveles, con estas agresiones verbales y con agresiones físicas y estas conductas disruptivas que son cada vez mayores, ¿vale? Muchas veces, Sí. suelen comentar en intervención psicológica por lo menos, viene el fin de semana y tardo hasta el jueves, viernes. Ahí está, mira, esto es... Calmarle un poco, que duerma toda la noche cuando son muy pequeños, Exacto. para que esté como un poco más regulado y estable. Exacto. Mirad, esto que acabas de decir es muy interesante porque nos permite medir la gravedad del control coercitivo, ¿vale? Porque lo que tarde la madre te va a ubicar en lo grave que es, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo he tenido casos en los que los niños llegan el lunes, ¿vale? Y el domingo empiezan a... Si hay una buena intervención, y aquí la mujer estaba en un recurso residencial, estaba en una casa de acogida, ¿vale? Pudimos, y las trabajadoras trabajaron muy bien, psicólogas, educadoras sociales, o sea, todo el equipo se volcó, porque las herramientas normales para una violencia de género sin control coercitivo son diferentes para las criaturas. Aquí tienes criaturas que están muy dañadas y que la respuesta no va a ser la que las profesionales normalmente tienen. Entonces significa que las herramientas que la profesional tiene no sirven. ¿Vale? Entonces, en este caso hubo mucho volcaje del equipo. ¿Y qué vimos? Vimos que llegaba el domingo, parecía que había un poco más de luz, que empezaban a hablar, la hija, la mediana, empezaba a tal. ¿Y qué sucedió? Como estuvieron un año en el recurso de acogida, fue disminuyendo el tiempo. De repente ya eran los sábados, eran los viernes. Y la mamá tenía todo el fin de semana para estar bien, para trabajar más y para ya desde otro sitio. Hasta que se llegó a que los niños llegaban y era un día. Y ahí se consideró, sobre todo fue la madre, porque la madre tenía muchísimos recursos, y la misma madre dijo, vale, ok, esto lo puedo gestionar desde mi domicilio. Ya no me pegan, ¿vale? O sea, no me agreden, el pequeño a veces insulta si se enfada con lo caso de móvil o cualquier otra historia, pero lo veo gestionable. Retornaron a domicilio y la evolución fue muy positiva. Pero claro, un año en un recurso residencial, que esta es una de las opciones que hay y que estamos solicitando. Casas de acogida para familias donde hay un control coercitivo que ha hecho que la manipulación provoque agresiones, porque estas madres están solas en el domicilio, además, ¿vale? Y según en qué estado está, yo he visto madres decir, es que prefiero que no vengan, y no es que no tenga capacidades parentales, es que es ingestionable. ¿Qué haces con un adolescente de 13 años que te da un portazo y te rompe el vidrio de la puerta, o le da una patada al retrovisor del coche, o te abre la puerta con el coche en marcha? ¿Vale? Claro, y aquí faltan herramientas de las administraciones. Y por eso también los jueces y las juezas, las resoluciones pues son las que son. Lo que os comentaba, ¿vale? Las operaciones médicas, hay casos, bueno, este tema de este niño con cáncer, o sea, por el amor de Dios, ¿vale? Lo mismo en los intentos de autolisis. Este caso que os comentaba, que es un caso en el hospital de Mataró, hicimos un acompañamiento a la madre al centro hospitalario, porque claro, ¿qué pasa? La mujer entra en disociación, ¿no? Una víctima, o sea, igual que os explico que esa declaración al juzgado es surrealista, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso sucede por algo, sucede porque el cerebro estamos diseñadas para liberar cortisona, que lo comentaba con ella antes, cuando viene el tigre. Si el tigre hace 3 años que está ahí, o sea, es que el cerebro peta. Y las sinapsis, las neuronas dejan de funcionar correctamente. En mujeres
perfectamente funcionales, ¿eh? O sea, yo he visto arquitectas que se han quedado pero o sea, así, o sea, en estado absolutamente que no hay reacción. Y entonces hay una disociación, ¿vale? Y la disociación lo que provoca es que es una respuesta muy sabia del cuerpo, porque hace que la mujer no sienta, la madre, o sea, porque no lo puedes soportar, porque el impacto es tan bestia que no lo puedes soportar, y entonces es como si te envuelven en un plástico, pero claro, la capacidad de respuesta va disminuyendo y puede llegar a ser inexistente, ¿vale? Entonces la disociación provoca esto. ¿Esto os lo estaba explicando por algo? Los mecanismos que tienen las mamás, bueno, los mecanismos que existen y cómo se pone entonces en duda. Porque otra cosa que también os quiero señalar es que cuando vosotras tenéis una madre que viene, o sea, las que trabajáis en violencias lo sabéis, que esa mujer va a venir, que el discurso, si es desde una disociación, pero si estáis en otros servicios, ¿vale? Hay que entender que una disociación implica que no hay conexión con lo que se explica. Con lo cual, ellos van a explicar cosas que son auténticas barbaridades, como los acabo de decir, del golpe, la patada en el retrovisor o agresiones directas físicas, ¿vale? Con platos de cocina estampados o con verbalizaciones tremendas, desde tú vives de los hombres, se lo están diciendo a una funcionaria, bueno, pues no sé, no hemos llegado ahí, ¿vale? Pero, en fin, ¿vale? Entonces, esta disociación, cuando tienes a la mujer que te está relatando, puede ser que dentro tuyo no conectes con eso y haya una duda, o que no acabes de entender por qué, pero esta mujer me está diciendo la verdad. Y cuando hablamos, cuando nos expresamos, ya no es solo lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Y si no hay esa emocionalidad, si no hay ese lugar correcto que como ser humano podemos entender hacia el otro ser humano, eso genera dudas, ¿vale? Y muchas veces no son creídas, aparte de porque estamos en un sistema patriarcal en el que un padre si señala a una madre es porque algo habrá hecho, porque si no, no lo haría, porque ¿para qué lo va a hacer? ¿Vale? O sea, aparte de esto está ahí en el inconsciente colectivo, además, cuando tienes a la mujer delante, hay algo que si no tienes conciencia de lo que os estoy explicando, fácilmente podéis decir, y no sabéis por qué, no me está diciendo la verdad. Y lo que está sucediendo es que no está conectada desde donde tiene que estar, porque está en una situación de supervivencia tan elevada que lo que se explicaba, todas esas sinapsis se destruyen, y la disociación genera eso. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, y por eso se habla de validar el relato de la mujer, que no se trata de creer a la mujer porque sí, sino porque realmente estas dificultades existen, ¿vale? Y entonces sí que a través de varias sesiones, conociendo esto, bueno, hay indicadores, ¿no? De que dices, vale, ok, o sea, la situación es esta. Vale, entonces, terapias médicas. Hemos puesto ejemplos. Otro tópico, extraescolares. Desaparecen las extraescolares del momento que el progenitor tiene la guardia-custodia o una custodia compartida mal compartida, ¿vale? Y está ejerciendo este control coercitivo. Todo lo que es el social y sobre todo el social materno desaparece, ¿vale? Y las familias, el contacto con abuelos, con abuelas, todo lo que pueda significar madre, cambios de escuela. Si la madre ha ido a una escuela específica, ¿qué tal? Los va a cambiar de escuela, va a destruir todo. Los niños se van a llevar las fotos de la casa de la madre. Esto es un clásico también. Van a contar, es que mi hijo o mi hija me han desaparecido todas las fotos. O se lleva toda la información que cree que pueda ser relevante para el padre. Si la madre toma medicación, si la madre cualquier cuestión, o dejar el móvil encendido. El otro día con una mamá, su hija, el móvil en la sala y comedor para que el padre pueda escuchar qué es lo que sucede en el... ¿Qué pasa con una mujer en disociación? Claro, puedes pensar, ostras,
dale la vuelta, cógelo como prueba, haz algo. En una disociación no. ¿Qué hace la madre? Entra en pánico y ¿qué hace? Como esto todo. Luego que nos encontramos en el juzgado a nivel probatorio, que no hay pruebas. Porque no hay capacidad. O sea, ya no hay ni capacidad de hacer el relato, capacidad probatoria es muy, muy complicado. Y cuando tienen la oportunidad no lo recogen. Cosa que es absolutamente comprensible, porque es que el funcionamiento ya viene todo en una situación que no permite, ¿no? O sea, pararse un momento y decir, vale, pues ahora recojo esto. O fuera de proporción, que lo decías, ¿no? Lo cuentan donde no lo tienen que contar. Lo cuentan donde no lo tienen que contar es muy sintomático de la desregularización, del perder el eje, ¿no? Pierdes el eje y como consecuencia, ¿no? Todo lo que viene detrás va movido. Esto es aprovechado y multiplicado por 1000, porque cualquier error, cualquier situación, o sea, lo del móvil, aprovechado, vamos, sí, aprovechado, pero cualquier cosa, nos da igual. Si un día la comida no está buena, eso se va a transformar en que la madre les pone comida prohibida, o que los quiere envenenar. Yo también he tenido, la madre los quiere envenenar, y los niños dejan de comer, porque la madre los quiere envenenar. O en época COVID, la madre tiene el COVID. Sabemos que la madre tiene el COVID y se lo va a contagiar a los niños. Entonces los niños con la mascarilla dentro de la casa. ¿Vale? Es que da igual, o sea... Entonces también aquí es importante que en situaciones así la madre puede intentar buscar estrategias, ¿vale? Para compensar, ¿no? Para que no me achaquen que no tengo capacidad parental, que lo hago mal, que no sé qué. Y entonces deje de hacer lo que haría. Y esto es un error, ¿vale? Porque hagan lo que hagan, las van a criticar. O sea, A, B o C, da igual. O sea, vas a tener un ataque. Que al menos, o sea, que al menos de aquí 10 años pienses, hice lo que quería hacer y lo que creía que era oportuno. No dejé de hacer o cambié actitudes o... No, por miedo a... Luego sí que hay que buscar herramientas nuevas, eso sí, porque ¿qué nos pasa en control coercitivo? Tenemos unas mamás con unas capacidades parentales muy buenas, o sea, madres que no habían tenido ningún problema. ¿Qué sucede a nivel psíquico? Que ese cajón se cierra, ¿vale? Y esas capacidades desaparecen, pero es que además con esas capacidades no es suficiente y hay que generar nuevas capacidades. De ahí la importancia de la intervención de profesionales, ¿vale? Porque esa intervención directa, por ejemplo, cuando tenemos educadores o educadoras sociales que trabajan directamente con las mamás o unos servicios sociales que pueden intervenir y explicar, hacer el seguimiento de los niños, dar herramientas útiles para unas nuevas capacidades parentales. Pero ¿qué pasa? Que tampoco tenéis formación, porque ahora os ponen en esa tesitura, os explican todo esto y decís, vale, y yo ahora a esta mujer, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces, claro que está bien que se exija responsabilidad a los profesionales y las profesionales cuando hay negligencia, porque esto sucede cada día, ¿vale? Pero también hay que exigir las herramientas. ¿Sí? Las herramientas significa que en un momento dado, sí, esto es objeto de otro curso, pero os lo pongo aquí porque es muy importante y os puede servir. Por ejemplo, si veis que una situación os desborda, que no estáis teniendo las herramientas, ¿no? Y ojalá que no haya ningún desenlace tremendo, pero da igual, todos estos mini desenlaces son espantosos. Los niños acaban siendo y las niñas delincuentes, o sea, los finales son tremendos, tremendos. Pero si tú como profesional estás viendo que tienes una mujer que responde a esto y no hay herramientas, porque no las tienes, derívalo a tu jefe, a tu jefa, un simple correíto, mira, tengo esta situación, me encuentro con esto, o me encuentro con lo otro, tal, ya está. Ahí, si jamás hubiera la instrucción de un disciplinario, cualquier cosa estáis cubiertas, ¿vale? Porque en una instrucción de disciplinario se mira a ver dónde va a estar la responsabilidad, ¿vale? Si tú has enviado un correo muy escueto con, pues mira, en tal caso me estoy encontrando con esto, qué herramienta puede haber o tal, dejarlo por escrito, ya está. Sabemos que hay una sobrecarga de trabajo, que seguramente no recibirá la respuesta adecuada,
porque no la va a recibir, porque no se puede y no hay que culpabilizar a nadie, es que los recursos son los que son y la capacidad de respuesta es la que es. Pero vosotras al menos, como profesionales, ¿vale? Lo habéis trasladado. Luego, el momento de recogida y retorno, os lo relatarán ellas, eso es es tremendo a tal punto que hay asociaciones de madres específicas en tema de control coercitivo que montan entre ellas dispositivos para hacer acompañamientos, ¿vale? Porque o suelen sufrir ellas agresiones o con los niños y con las niñas, o sea, es un momento muy delicado. Esto os lo encontraréis en el relato. Aquí ha habido, ¿dónde era el caso ese de que acompañaban a una mujer al punto de encuentro porque le daba miedo y les han denunciado a los colegas? O sea, ¿no habéis oído? Y les han denunciado a los colegas que acompañaban a la mujer al punto de encuentro a llevarle a la criatura que viera a su padre. Vale. ¿Os suena, verdad? ¿Cómo no? Todo el mundo lo ha oído, Sí, ¿eh? esto es muy Amigos reciente. y amigas que acompañan a la madre al punto de encuentro, ¿vale? Ha sido Porque un pueblo de Guipúzcoa, ¿eh? Vale, esto es un caso de victimización secundaria, ¿vale? Y la victimización secundaria es que... Sextoan, ¿eh? Vale. Muy menú feminista. Bueno, pero eran a los colegas que les Sí, acompañaban. porque ¿cuál es el objetivo del progenitor? Aislar a la madre. Cualquier persona, bien sea profesional, bien sea una amistad o familia que den apoyo a la madre, está en el punto de mira. Y esto, como profesionales, yo también he visto cosas tremendas. Y cosas tremendas significa un progenitor que se va al domicilio de la psicóloga de insaculación judicial, designada por el juzgado, pero de oficio por el Colegio de Psicología, en este caso de Cataluña, ¿vale? Pues el progenitor va a su casa y la amenaza de muerte delante de sus hijas. Y le dice que si le quita las hijas, él le quitará las suyas. ¿Vale? ¿Adivináis quién tiene la guarda y custodia de los niños? ¿Y las niñas? ¿Dos niñas y un niño? Él. Cuando esto se corrió, obviamente por todo el juzgado. Acusados de coacción a un varón para que renunciara a la custodia compartida de su hijo. Eso. Sí. Amigos, ejemplos yo, por ejemplo, que yo he vivido, que he visto de amistades. Puede ser una modalidad esta, ir a un punto de encuentro o acompañar a la madre a cualquier sitio, ¿vale? O amistades amenazadas vía laboral. Por ejemplo, yo un caso en el que el progenitor, la amiga trabajaba en un ayuntamiento y el progenitor presentó un escrito diciendo que la amiga había ayudado a la madre a obtener recursos de la administración, ¿vale? O sea, imaginaros eso, o sea, la estaba acusando de algo que es un delito y que, claro, esto, ¿no? Yo entiendo que la amiga, claro, ¿hasta qué punto entras en una situación así? ¿No? Y como profesionales también que reclaméis, porque también aquí yo he visto casos, o sea, aparte de este que es el tema del domicilio, ¿no? De ir al domicilio, etcétera, pero, por ejemplo, que los juzgados no, según cómo, no ocultan las direcciones de los profesionales, ¿vale? Te obligan a poner nombre y apellidos. Oiga, voy a poner mi nombre de colegiada o vamos a firmar todo. O sea, hay trucos ahí, también. Hay truquitos que hay que implementar, ¿vale? Por ejemplo, en lo que os estoy contando, que firme todo el mundo, o que firme siempre la jefa de servicio y firma ella, ya está, ¿vale? Entonces a ellos los despistas, porque claro, también en municipios que no son muy grandes, ¿vale? Pues sabéis muy bien de lo que os hablo. Y aquí hay una obligación de la administración de protegeros, ¿vale? No puede ser que os sentéis cuando vais a declarar al lado del progenitor, ¿vale? Y más según qué tipo de progenitor, pues es que entraréis con miedo. O sea, ¿cómo vais a declarar cuando habéis tenido la persona ahí mirándoos así y haciéndoos gestos o diciéndoos cosas?
¿vale? Pues en catedrático. Tienes 30 minutos más o menos. Vale, Por si puedes pasar ya. vale, sí, quedan 5, sí, he ido muy rápido, ¿eh? A ver, muy bien, consecuencias en la salud mental de la madre. Es todo esto. Es imposible que una persona en esta situación no tenga consecuencias mentales y físicas, ¿vale? Yo también he visto, desgraciadamente, mujeres que han pasado por procesos de estos, que han mantenido más o menos contacto con los hijos y al cabo de 3 años o de 10 años tienen un cáncer. Siempre, ¿de dónde el cáncer? ¿Vale? Siempre cáncer de pecho. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a exigir? O sea, hay que conocer esto y trabajar con ello. ¿Porque está cerca del corazón? No, porque es la maternidad. Es el pecho va ligado a la... Por ejemplo, yo cosas que he visto es que quiten los hijos a una madre y el menor, el más pequeño, 4 años, y ella pues había dado el pecho 6-7 meses, y cuando le quitan a los niños empezar a sacar leche. ¿Vale? O sea, hay una respuesta corporal. ¿Vale? Porque hay un... O sea, es que es un descalabro. Aparte del 85% de intento de autolisis. ¿Vale? 85%. Es que es una barbaridad. ¿Y por qué sé que es el 85%? Porque estos indicadores están basados en un estudio que se hizo a casi 90 mujeres en situación de control coercitivo. ¿Vale? O sea, hemos ido aumentando el número porque los indicadores que fueron en el 2022, 80 mujeres, y ya este último estudio, 223 mujeres que se han prestado, ¿eh? O sea, vemos una evolución. Pues este estudio se les preguntaba, o sea, todos los indicadores están extraídos de las respuestas de las madres. ¿Vale? Que son... Y en el otro estudio lo hemos puesto en quesitos y lo ves pues muy gráficamente, muy... Bueno, todas las respuestas. Entonces, bueno, y aquí también quienes trabajáis en violencia de género lo veis, aquí son muchos, o sea, es típico de violencia de género, ¿no? El trastorno de hipervigilancia. Claro, cuidado con juzgar si lo que te está diciendo la mujer es que está paranoica. Está histérica, ¿no? Ahora se me dice que se piensa que la siguen. Claro, ¿qué tenemos aquí? Podemos tener o un trastorno de hipervigilancia o que la están siguiendo. ¿Vale? Que esto muchas veces, o sea, es que la están siguiendo. Es que cuando decíamos la realidad supera la ficción, o sea, ver casos en los que, o sea, en estos casos es común que los correos queden interceptados, ¿vale? Que les pongan detectives, ¿vale? Que metan micros, que todos son ilícitos, pero, o sea, ilícitos en el sentido de poner un micro en la casa o de hacerse un qué, pero ahí van ellos, ¿eh? O sea, y esto es habitual, porque hablamos de unos perfiles que tienen medios económicos y que, bueno, para desestabilizar más información tienen y mejores. Aparte que nos encontramos, por ejemplo, en Cataluña hay una asociación que ahora se dedica justamente al tema de la informática, porque o sea, el entrar en correos de las madres es tan habitual, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que aquí yo he visto, por ejemplo, en un caso en el que aquí hay un doble objetivo, que es, por parte del progenitor, encontrar la información, evidentemente, porque aquí tienes un control exhaustivo hoy en día, y si la madre tiene la agenda en Google o lo tiene, o sea, lo sabes todo, ¿vale? Desde lo que compra a lo que no. Bueno, o sea, tener esta información, pero luego generar miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la madre ve que cuando entra en el correo pone que este correo está activado en otra ubicación, ¿vale?
Esto es tremendo y no hay manera de demostrar, porque esto para alguien que sabe un poquito o contratan a, o sea, o ellos saben o contratan a alguien y es muy fácil, las IPs ponen una IP de estas itinerantes y es que no los van a, claro, la sensación de esa mujer, ¿no? De decir, ostras, es que todos los correos, tengo un caso que es muy paradigmático, que es que la mamá veía esto. La mamá, en ese caso, el progenitor era informático, ¿vale? Tenía una empresa de programación industrial y ella lo sabía, pero vivía con eso, porque al final se normaliza lo innormalizable, pero es que las agresiones son tantas y tan bestias, con intentos de retirada, con solicitudes de orden de alejamiento, que eso se queda ahí y la madre pues lo ve. Bueno, pues la hija le dijo, mira, ¿sabes qué? Puedo entrar en tu correo. Un caso de control coercitivo donde habían agresiones físicas, verbales y esa hija muy en contra de la madre. Puedo entrar en tu correo. La madre no le hizo ni caso. No le hace caso y al cabo de una semana vuelve la niña, ya sabiendo que la madre no le va a hacer, o sea, no la va a escuchar, no le va a escuchar eso, ni le va a entrar al trapo, y tal, y qué dices, y le llega con el ordenador abierto y el correo de la madre en su ordenador. ¿Vale? ¿Qué sucede? La madre se va a los Mossos y dice, me está pasando esto. Claro, ¿qué le dicen los Mossos? Que no se sabe quién es. No se sabe quién es, pero si quisiéramos saber quién es, cosa que seguramente no lo vamos a saber, porque no lo vamos a saber, tendría usted que poner una denuncia y tendría que denunciar a su hija. ¿Qué hace la madre? Exactamente. Bueno, por algún caso que ha llegado por aquí, le dijeron, para poder investigar eso necesitamos recoger todos tus medios informáticos que tengas en casa y la labor es muy lenta, necesitamos hasta un año. Claro, la madre dice... ¿Un año sin ordenador y sin teléfono? Sin teléfono, sin... Bueno, ya ves, claro, lo operativo que es. O sea, al final, ¿qué nos están diciendo las administraciones? Que no es posible. ¿Qué sucede cuando vosotras animáis a denunciar o no? Depende. Depende. ¿De qué depende? Hombre, pues la situación, ¿no? El riesgo que haya, o sea... Pues lo preparada que pueda estar la mujer para afrontar el proceso. ¿Tenéis preguntas? Que oigo mucho comentario de cosas. ¿Alguna pregunta? Vale, estaban diciendo por aquí que a veces sí que se toma la iniciativa de aconsejar a la mujer que denuncie, ¿vale? Ha habido mucha presión mediática para que las mujeres denuncien. Cuidado, porque en el estudio constaba que era el 97% se arrepienten de haber denunciado, ¿vale? Porque no hay una respuesta adecuada, ¿vale? Entonces, deciros que, importante, legalmente, como profesionales, ¿tenéis la obligación de denunciar vosotras, cuando son mujeres, tenéis la obligación de denunciar vosotras? Sí, como ciudadana todo el mundo. No, pero legalmente como profesional. Si tú tienes... No. No hay obligación como profesional, o sea, de denunciar a menos que haya habido un delito consumado, ¿vale? Ahí obviamente sí. Pero si hay indicios, ¿no?, que te pueden poner muy nerviosa como profesional de decir, ostras, ¿qué hago? Porque yo es que yo denunciaría, pero esa mujer, claro, los tiempos, lo hablábamos antes, esto es durísimo. Pero claro, ella es la adulta, ¿eh? No es una incapaz, no es una mujer que, o sea, es capaz con sus circunstancias y está... Cuando se negoció el tema de la directiva de la Unión Europea contra la violencia de género fue un tema muy discutido, ¿vale? Yo en ese momento estaba ahí y lo discutimos mucho, porque era que hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto, y cada país, tiene su historia. No. Yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, nosotros trabajamos en Osakidetza, a nosotros sí que nos han dicho que si a la hora de valorar el ¿Sí? riesgo creemos que es leve y la mujer no quiere, respetar
sus tiempos, evidentemente, pero si nosotros consideramos que hay un riesgo alto, en principio sí nos han dicho que estamos obligados a denunciar. Hay una escala, nos han puesto en el protocolo, vamos a decir, en la guía, una escala de validación de Vale, porque debe estar lindando el delito. Pero, o sea, igual que con menores sí que tenéis la obligación, y eso es, o sea, con menores tenéis la obligación de denuncia, con mujeres la línea es diferente, ¿eh? Aunque Pues- nos dé riesgo alto y la empresa nos lo mande, podemos no... Claro, La no, indicación que se nos ha dado es ya. que si hay riesgo es moderado. claro, porque es razonable, a ver, es razonable lo que dices, que el baremo seguramente pues está bien hecho y a la que os da uno muy elevado, yo estoy hablando de la obligación, no de que no podáis hacerlo ni debáis hacerlo, la obligación legal. Cuando ellas no quieren, Sí, pero te da el riesgo alto. no, podéis denunciarlo, ¿estáis obligadas? No, con menores estáis obligadas. ¿Riesgo alto es riesgo vital? Sí, Claro, sí, ¿he respondido? No. A ver, obligación legal. Obligación quiere decir que tú incurres en una falta si no haces eso. Tú incurres en una falta si hay un riesgo para un menor y no denuncias. ¿Vale? Eso está claro. ¿Qué pasa con las mujeres a nivel legal? No tenéis obligación, pero ¿qué hace la administración, vuestra administración en este caso? Dice, vale, ok, no hay la obligación, pero a partir de cierto tope vamos a ponerlo en conocimiento. Totalmente sí, obviamente. Lo que estoy diciendo yo es que no hay la obligación. O sea, en los menores te guste o no, ¿vale? O sea, porque tú podrías tener una opinión personal en la que no lo voy a denunciar, lo de este niño o esta niña, porque por este motivo, y tú te lo justificas. Tienes la obligación legal. Con las mujeres esto no existe. Es muy adecuado que la administración diga, vale, no existiendo la obligación, vamos a hacer un baremo y a la que se pasa de aquí, vamos a denunciarlo, tenéis toda la potestad. No es una obligación legal que con los menores sí que está establecida. ¿Sí? No, y está muy bien que así sea, claro, o sea, hay un... Lo que pasa que con las mujeres se discutió tanto porque, claro, al final se acaba infantilizando a las mujeres, no son niñas pequeñas, no son, o sea, están en situaciones muy complicadas, pero cuidado con atropellar y no respetar los procesos, porque nos puede costar mucho. Esto, o sea, en el sentido de frenar, y es humano, porque tú lo ves desde fuera y dices, pero esto, ¿no? ¿Cómo puede esta mujer actuar así? Yo creo que aquí todas en algún momento nos ha pasado de decir, ostras, ¿no? Con tal, y ella, yo no lo haría así, ya, pero respeto al proceso y acompañar es acompañar, decíamos, no empujar. Y que al final en muchos casos las puedes poner en una situación de mayor riesgo. Ahí si tomas esa está. decisión por ellas. De hecho, en la directiva de la Unión Europea es lo que se valoró, porque claro, al final la administración estaría asumiendo algo que dices, ostras, Pero los profesionales sanitarios tienen miedo, ¿vale? De que luego al juicio van ellos. Claro, Sí. Sí. Lo que pasa, aquí tenéis que tener, no, es muy complejo, pero aquí también tenéis que tener una cosa clara, que no sois peritos, sois testigos, ¿vale? Eso significa, señoría, yo le voy a hablar desde mi experiencia profesional, en este caso, no soy perito, ¿vale? Lo que yo he visto en relación pues, a esta mujer, a sus hijos y a sus hijas, como profesional. Pues también hay jueces y juezas que confunden a los profesionales con peritos. Y también eso pone en una situación muy delicada. O sea, id con la tranquilidad de que sois profesionales. Vais a explicar vuestra experiencia y a quien le toca valorar es al juez o a la jueza, no vosotros. Ni vosotras. Si a la mujer le acaba pasando algo y ha estado conmigo, imagínate en la consulta, y yo valoro que es un riesgo alto y luego le pasa algo, yo no tengo responsabilidad, no sé. A ver, tú valoras que es un riesgo alto. Sí. Y haces la valoración de riesgo alto y presentas el informe donde ¿sí? ¿Estamos hablando de esto? No.
tú has hecho adecuadamente, o sea, tú al revés, o sea, tú has alertado de que hay un riesgo alto. Esto estamos hartos y hartas de verlo. O sea, ¿cuántos informes tenemos de los servicios de violencias? Riesgo alto, riesgo alto, riesgo alto, ni caso. Hasta que, ¡pam! Luego los otros de control coercitivo quedan más ocultos, porque los resultados son tremendos, pero quedan difuminados. Vuestra obligación es señalar el riesgo. Tu obligación como profesional llega hasta ahí, ¿vale? Llega hasta ahí, tú has alertado, ya está. No, porque tú no eres responsable de que se investigue o no se investigue. Tu responsabilidad es dar la alerta, señalarlo, ya está, ¿vale? A quien le toque, que será una fiscalía, que será a quien hayas dirigido ese informe, esas personas tienen que actuar conforme a sus competencias, que no es la tuya, ¿vale? Perdona, sí. Un profesional dentro de los servicios sociales debe atender a víctima, ser el mismo referente para víctima y agresor. Esto sucede. Esto sucede porque las intervenciones familiares no suelen contemplar los contextos de violencia. De hecho, yo me encuentro frecuentemente con informes, bien de servicios sociales, bien de equipos de atención a la infancia, con mujeres que hasta pueden estar en recursos residenciales, ¿vale? Y que no contemplan, no, porque nosotras no, esto no lo contemplamos y no te lo ponen. Y atienden a todos los miembros de la unidad familiar. Sí, esto... Lo que ocurre ya lo sabemos. Lo que ocurre ya lo sabemos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña hay un servicio infrautilizado, a ver si adivinas cuál es. El más infrautilizado de los servicios de violencia. Para el SA, que se llama Servicio de Atención a Hombres, ¿vale? Alguno va y ahí sí que es un buen espacio, ¿no? Para diferenciar y para... Se obliga al juzgado. Por condena. Sí. Claro, si el progenitor va para solicitar una ayuda, ¿no? De vivienda, de lo que sea, una ayuda, se le va a hacer el trámite y aquí os diría que pues hay una presunción de inocencia. Obviamente este señor tiene unos derechos en otros ámbitos y es incuestionable que eso... En nuestro caso, por ejemplo, sí que, aunque sean distintos profesionales, lo importante que es que haya una coordinación para que se sepa qué intervención se está haciendo con el agresor, qué intervención con la mujer y las criaturas, o sea, que eso vaya un poco así, porque vale distintos profesionales. Pero... Ahora os lo digo. Compañeras, a ver, que están diciendo una cuestión relevante que es la coordinación entre los servicios, indispensable, con compañeros y compañeras. Hasta, por ejemplo, os podría decir, si tenemos un servicio que nos está pidiendo datos de una mujer en situación de violencia, o tú se los solicitas, hay una ley de protección de datos, ¿qué hacemos? ¿Se puede dar? ¿Se pueden dar los datos o no se pueden dar? ¿Los dais? ¿No los dais? Claro, es que si hay consentimiento, ¿no? O, no sé si he entendido la pregunta. Es decir, hay un servicio que solicita a otro servicio los datos, o sea, me refiero a un informe, no los datos, o sea, informe, lo que crean conveniente de una mujer. ¿Por qué? Hay servicios que se niegan, que dicen que no, en pro a la ley de protección de datos. ¿Qué hacéis vosotras? En mi caso, yo que trabajo en la urgencia, hacemos un informe y luego ese informe se sube a un aplicativo. Y por ejemplo, alguna vez nos ha pasado que hemos atendido a mujeres de otra comunidad autónoma y entonces hemos llamado o mandado un correo a los servicios sociales de base de ese pueblo, de ese municipio, y les hemos dicho que se pongan en contacto con nosotras pues para hablar del caso, ¿no? Entonces, pueden solicitar ese informe a través de la Diputación Foral de Vizcaya. Vale. Pero tienen que solicitarlo ellas, yo no lo puedo enviar. Vale, esto está fenomenal porque hay un mecanismo en el cual hay un acceso a la información. Porque
sí que se tiene que dar la información. Nadie os puede decir que no os da la información, pero se tiene que dar de una manera determinada. Seguramente lo que hacen cuando lo pasáis a la explicación es que tachan los datos domicilio, ¿vale? O sea, datos personales que no son relevantes, ¿vale? Personalísimos, pues estos los tachan, pero la información se tiene que pasar. Ya os digo, o sea, tachando donde se tiene que ocultar, pues eso, domicilios o datos sí, de localización, básicamente estamos hablando, ¿vale? No, porque ha habido en Cataluña ha habido mucha problemática con esto, porque los servicios, o sea, realmente, por ejemplo, servicios de violencias que no conseguían información, claro, tienes casos muy graves y no hay información con unos, yo qué sé... Con la poli o con... Exacto. Aquí sigue siendo un problema, o sea, en los protocolos de atención a víctimas de violencia llevamos toda la vida discurriendo la manera de que exista esa coordinación, de que realmente, y hay algunas instituciones que por sus características o por su planteamiento, por lo que sea, pues cuesta mucho que pasan. Hay que aplicar la ley y hay que ser contundente. Mire, yo respeto su opinión, ¿vale? Pero no, y que no es, sí. Sí, pero aquí... Existe en general, desde servicios sociales, sobre todo, lo siento por las compañías que no tienen nada que ver, sobre todo se da con salud, ¿vale? Con salud, con Osakidetza y sobre todo con salud mental. Y con la policía. ¿Vale? La poli. Eso con te la información a ti, sí. pero que no existe cuando tú pides información. Cuando existen agentes profesionales y es para una adecuada intervención con la persona, porque la intervención es integral y se trabaja en muchísimos ámbitos, pues entonces ahí tiene que haber un Aquí lo que es necesario es un protocolo de diligencia de vida. Con un protocolo de diligencia de vida, quien no facilita la información es tan sencillo como ir al protocolo y el ayuntamiento se pone en marcha, es que ya no eres tú. Es el ayuntamiento, cuando digo el ayuntamiento, la aplicación del protocolo de diligencia de vida, quien esté al cargo de que el personal de la administración realice sus funciones como marca la ley. Y como esto lo marca la ley, pues ya está. Nos gustará menos, ¿Vas a explicarlo el protocolo de diligencia de vida? No, esto es otro curso. Ya. A ver, acabo. ¿Qué tenemos? Vale, 3 minutos. Venga, 3 minutos. Vale, que esto es un punto fundamental de la estrategia del control coercitivo, la difamación de la madre en todas las instancias. Hablamos de esta persona que tiene este discurso coherente, pum, 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 con el objetivo de aislar, alejar los hijos. ¿Dónde va? A hospitales, colegios, y ya no os digo si tiene una sentencia en la que se queda con los menores, en que ostenta él la guardia y custodia. Claro, si las instituciones no tenemos la capacidad de ver esto, ¿vale? Es una revictimización constante que además se retroalimenta, ¿sí? Porque el progenitor hace la bola cada vez más grande, ¿no? Y va a decir, no, es que el centro escolar es consciente de que esta madre no tiene las capacidades parentales, ¿vale? Aunque luego se den cuenta, porque también esto cae. Es decir, también va cayendo, no es que... Pero esto forma parte muy básica de la estrategia. Luego, ¿qué pasa con los niños y las niñas? Aquí hay diferentes posicionamientos, ¿vale? Que tú más o menos has dicho. Bueno, más o menos no. Detalladamente, ¿vale? Y sí que está estudiado desde un punto de vista de la psicología. ¿Qué pasa? Pues que se sitúan en defensa de la madre o en ataque de la madre o se invisibilizan, ¿vale? Aquí también hay que tener conciencia de esto y no caer en el tópico, ¡oh, qué buen alumno, qué buena alumna! Dios mío, yo ahora tengo un caso de una niña brillante, una niña que ha sufrido lo indecible y una niña que está teniendo serios problemas físicos porque estas criaturas tienen muchas enfermedades físicas, ¿vale? O sea, nos encontramos eran 98% de criaturas que padecen algún tipo desde TDAH hasta discapacidades físicas. Pues esta niña con un padecimiento
espantoso, acaba de entrar en la universidad a estudiar Derecho y es la primera de su promoción. ¿Sí? Eso sí, con una discapacidad física importante, ¿eh? Entonces, cuidado con los tópicos de son muy buenos, porque esto es una tendencia que hay, ¿no? Y ojo, porque se posicionan en diferentes lugares, se posicionan para sobrevivir, ¿vale? Y sí que esto va a ser interesante y es uno de los proyectos que vamos a hacer, cómo se interroga a un menor o a una menor para ver todo esto, ¿no? Luego, las consecuencias psicoemocionales, bueno, lo has explicado muy detalladamente, ¿vale? Es muy complejo y las conductas disruptivas, pues bueno, junto a estas consecuencias, ¿no? De estrés postraumático, anorexia, mutismo selectivo, ¿vale? A ti no te hablo, o sea, todos estos son el pan de cada día. Y luego también el fracaso escolar, porque esta falta de concentración, o sea, esto es, yo simplemente os digo, cuidado de que no pensemos que quien es muy brillante significa que es una persona, que es una criatura que tiene estabilidad. No, o sea, es el refugio que encuentran. Vale, entonces, muy rápido. Una vez, ¿cómo hacemos la valoración? ¿Vale? En la sesión, con lo que os he explicado, valoráis. Esto está pensado también para aportación judicial, ¿vale? Esto se puede aportar, se puede entregar a la abogada de la madre o a la madre directamente porque esto está publicado en la ley, por lo tanto es doctrina, ¿vale? O sea, que se puede utilizar. Que es afirmativa, pues le ponéis una puntuación, ¿vale? Luego, a nivel judicial contará si tienen prueba, por ejemplo, aquí, ¿vale? Si hay una amenaza con separarla de los hijos, que siempre está, porque se verbaliza, si por casualidad la madre lo ha grabado, que nunca lo graba, porque en el momento es como tal, pero si resulta que se lo ha dicho 2 veces y se prevé que se lo pueda decir una tercera, y tiene la habilidad de ir con una, o sea, de poner el teléfono en grabación, esto suma puntos, ¿vale? La aportación de pruebas. Entonces iremos sumando aquí y si hay prueba, pues le sumamos la puntuación. Vale, esto lo mismo, ¿vale? El mismo mecanismo. A partir de aquí cambia. ¿Por qué? Porque son cuestiones que no son de sí y de no. Es decir, una interrupción médica. Claro, no es lo mismo una interrupción de un tratamiento de una enfermedad crónica, ¿vale? Que de repente el padre se niegue a dar una pastilla que no sé... Entonces, ¿vale? Hay que ponderar. Y aquí sí que ponderamos. Por ejemplo, si de la interrupción médica, pues pero no tiene esta entidad tan grave que os estaba diciendo, pues a lo mejor le ponemos un 2. ¿Qué significa? Que aquí pues vamos a ponderar. Se aporta la prueba y se suma, ¿vale? Entonces, ponderamos en todos los indicadores que hemos visto, ¿vale? Y tenemos la obtención del resultado, ¿vale? Se suma la puntuación de los cálculos, entonces tenemos si es leve, grave, muy grave. ¿Sí? Estos son indicadores de detección. Sabemos que si está en grave se irá muy grave, que si es leve se irá a grave. Por lo tanto, nuestras intervenciones, que esto es pues otra sesión, van a tener que ir ubicadas entre... Si es que, bueno, ante la falta de respuesta, ¿cómo se organiza la sociedad? Pues en estos momentos tenemos asociaciones de madre, asociaciones de profesionales. Yo estoy en Antara, que es una asociación de profesionales que hace atención directa, y nos coordinamos también con la administración. Y aquí lo dejamos. Espero que os haya sido útil. Os pasaremos la tabla, ¿vale? De los indicadores. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión importante que no queráis iros sin respuesta? 30 segundos. Sí. Por cierto, instrumentalización está mal dicho en un informe. Control coercitivo.
el padre ejerce control coercitivo con estrategias de alejamiento materno-filial. Una vez interiorizas esto, ¿sí? O sea, control coercitivo. Control coercitivo fácil. ¿Cuál es el objetivo? Alejamiento materno-filial de la madre, ¿vale? Con los hijos. Por lo tanto, control coercitivo con alejamiento. Esto lo puedes poner perfectísimamente. De hecho, la LOPIBI nos ha recogido el concepto de control coercitivo de la investigación, que esto ha sido un gran logro, ¿vale? Luego veremos cómo evoluciona porque hay que estar ahí pendiente, pero lo puedes decir perfectísimamente y ahí nadie te lo va a discutir. Perdona, es que yo te he entendido que la violencia vicaria a nivel legal no está como tipificada. No. Entonces, estos indicadores, yo estoy pensando un poco desde nuestros servicios de cara a la redacción de informes y podemos... ¿Dónde estás? En el servicio de atención psicosocial, bueno, somos los educadores y las psicólogas dentro del servicio de sociales de base. Vale. ¿Estos indicadores entonces, de cara a un juzgado, sí que tienen una validez? Sí, sí que la tienen y luego nosotras hemos elaborado, pero esto sería una plantilla de informe, ¿vale? Porque si no vais muy perdidas, porque no hay referentes. Entonces sí que hay una plantilla de informe para esto. Bueno, respondes a mi pregunta, que es un poco, pues, ¿qué podemos hacer? Sí, nosotros? lo podéis presentar, lo hacéis y lo presentáis. O de cara sí. a la redacción. Sí, y da apoyo. Da apoyo científico, te cubre, no es tu opinión, no es que estás poniendo que... No. No tanto porque me cubra, sino porque lo vayan a escuchar, ¿no? O sea, porque sí, pero cuando... O sea, sí, obviamente, y claro que te escuchan más, porque lo estás... O sea, no es tu opinión, es algo que has aplicado una metodología científico, entonces ahí también se lo miran diferente. Y tú vas sólida, cuando digo te cubre me refiero que tienes un sitio donde agarrarte y donde sustentar, porque si no, es que, ¿dónde os sustentáis? No, se os pide, claro, haz un informe correcto, haz esto, haz lo otro, ya, pero ¿de dónde tengo yo el punto de apoyo? Entonces ahí vas segura, porque tienes esto, lo has aplicado y haces una serie de deducciones que serán tenidas en cuenta o no por el juzgado, pero lo que le decía a la compañera, hasta aquí tu competencia. Has hecho correctamente tu trabajo, ahora ya le toca a un juez o a una jueza resolver. Sin que esto signifique que no te vamos a traer a lo de la diligencia de vida. sí que está en algún sitio colgado para poder verlo. Sí, a ver, vale. Está el protocolo marco, ¿vale? De Cataluña. Vale. Y es un protocolo marco que marca líneas generales. Es muy interesante, pero esto hay que aterrizarlo al mundo local. Vale. Porque claro, esto sí que os da pista en el sentido de decir, vale, que se exige, que tal, pero bueno, tiene que... Pero lo podéis consultar allá, protocolo marco de diligencia debida en casos de mujeres en situación de violencia de género. ¿Vale? Y va muy bien leerlo, porque es... Bueno. No es que el ámbito sancionador sea lo idóneo, pero llegados a este extremo también, y os lo digo muy paralelamente, con los derechos que tenéis como profesionales, ¿vale? Porque no se puede, si no quedamos aquí desprotegidas, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias.